Declaran en secretividad caso de presuntos sobornos a 2 magistrados del Poder Judicial y empresario Charles Bográn niega denuncia de Bertetti. Fiscalía rechaza recalificar delito al juez Vallecillo, fracasa audiencia de procedimiento abreviado, irá a juicio oral y público. La crisis del Hospital Escuela desnudada en una crónica escrita por la hija del doctor Ayes, quien murió en Nochebuena. Sorprendida reacciona ministra de Salud tras relato hecho por hija del doctor Ayes y anuncia investigación en el Hospital Escuela. Banco Central y Finanzas inician acercamientos para un reperfilamiento voluntario de la deuda pública, pero no garantizan éxito. Inicia en México la reunión regional de cancilleres para abordar el tema migratorio y las posibles deportaciones. Jorge Cálix y Salvador Nasralla protagonizan su primer zipizape público que los distancia de un pacto de unidad. Soberanía del Canal de Panamá se mantiene, afirma Anthony Blinken, y Edmundo González es invitado a la asunción de Donald Trump. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Pese a no estar mencionado en el escándalo de los supuestos sobornos a sus compañeros de la sala penal, el magistrado Walter Savio expresó su solidaridad con Mario Díaz y Nelson Mairena al tiempo de indicar que la resolución favorable al empresario John Charles Bográn, la cual es objeto de cuestionamientos por el director del IR, Ramón Bertetti, está dictada conforme a derecho. Por la norma penal al caso concreto, basándonos en lo que establece nuestra legislación en estos casos, en qué casos le va a favorecer, en qué casos no le va a favorecer, lo que es la retroactividad de la ley. Se establece de acuerdo al control de convencionalidad la situación de aplicar algunas normas del derecho internacional y en eso hemos basado nuestra resolución. El alto funcionario del Poder Judicial indicó que confía en la honorabilidad de Díaz y Mairena, por lo cual están abiertos a cualquier investigación. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 16 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack de 15 días con 40 gigas por 250 lempiras. El caso del presunto soborno a 2 magistrados del Poder Judicial denunciado por Ramón Bertetti ha sido declarado en secretividad por el Ministerio Público, mientras los togados señalados en la trama han reiterado su inocencia y su disponibilidad a cualquier investigación. Y en un mensaje enviado al foro Frente a Frente, el principal protagonista de este nuevo relato, John Charles Bográn, exculpa a los magistrados y anuncia que procederá legalmente contra quienes aseveran que él sobornó a la justicia. La trama de los presuntos sobornos en el Poder Judicial tomó un nuevo giro, luego que uno de los implicados en el desfalco al Seguro Social, John Charles Bográn, librara de cualquier responsabilidad a los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena. En un mensaje compartido durante el foro Frente a Frente, Bográn dijo estar dispuesto a declarar de manera voluntaria ante la Fiscalía, pues lamenta que con la denuncia de Ramón Bertetti, su ex compañero de módulo en la penitenciaría de Támara, se mencionen personas para dañarlas. Incluso asegura que procederá legalmente contra los responsables. La intervención de Bográn significó una bocanada de oxígeno, admite el magistrado Díaz, para quien este elemento equilibra el debate y brinda nuevas aristas a la Fiscalía en el proceso investigativo que emprenda. Porque en el imaginario colectivo puede quedar la sensación de que efectivamente lo que estaba denunciando el señor Bertetti tiene visos de realidad, pero el propio interesado, el señor Charles Bográn, está diciendo que la denuncia es falsa, lo cual pues constituye un elemento a tomar en cuenta. Al final se trata de una denuncia falsa, sin indicios de veracidad, critica el coordinador de la Sala Penal, que está dispuesto a entregar toda la información pertinente para limpiar su imagen. Quien paga dice que no ha pagado, entonces es una satisfacción porque es una respuesta anticipada de lo que va a ocurrir con esa denuncia, con la resolución de esa denuncia del Ministerio Público. No existe absolutamente nada.
Pero la apoderada legal de Ramón Bertetti, artífice de esta carta manuscrita que estremeció la Corte Suprema al denunciar las interioridades sobre unas reuniones donde se pactó la supuesta entrega de los 3.500.000 empiras por favorecer a Bográn, ironiza que John Charles tampoco saldrá a reconocer todo lo que reveló durante su estadía en la cárcel de Támara. Nadie va a decir recibí o entregué. Que sea el Ministerio Público el que le dé el seguimiento y haga la investigación. Estos escándalos no es primera vez que se dan en la Corte Suprema de Justicia. El escrito redactado por el exdirectivo del Seguro Social está en manos del Ministerio Público desde el 12 de noviembre del 2024. Pero todo lo relacionado a esta como a otras investigaciones contra operadores de justicia se mantendrá en secretividad. Para no entorpecer las mismas y para no dar lugar a especulaciones, se ha decretado la secretividad por parte de los fiscales de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia. Hasta que ellos no concluyan estas investigaciones y determinen por la carga probatoria y las investigaciones que se va a presentar un requerimiento fiscal, nosotros no podemos referirnos. La Sala Penal aplicó el beneficio de la retroactividad de la ley por el delito de lavado de activos a Bográn, una decisión que defienden los magistrados, pues tanto Bertetti como Mario Zelaya tenían delitos precedentes que les impedían acogerse a la norma penal. La expectativa de los señalados en este nuevo escándalo a lo interno del Poder Judicial es que el Ministerio Público investigue con celeridad esta denuncia, de manera que se puedan esclarecer lo más pronto posible los hechos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La apoderada legal del exgerente administrativo del Seguro Social, José Ramón Bertetti, presentó este jueves ante la Sala Constitucional un recurso de habeas corpus a favor de su cliente con el objetivo que se resguarde su vida luego de la denuncia interpuesta contra los magistrados de la Sala Penal y su excompañero de módulo carcelario John Charles Bográn. Lo que estoy solicitando es que a través de la Sala Constitucional se le otorguen medidas cautelares al señor José Ramón Bertetti. Que se le respete, se le cuide, se le proteja la vida, se le respeten sus derechos y se le respete la vida. Ramos reveló que en horas de la mañana también se presentó al CONADE para ponerlo al tanto de los peligros que enfrenta Bertetti. Fracasa el procedimiento abreviado a que se sometería el juez Marco Vallecillo, acusado por el delito de extorsión agravada, al no lograr que el ministerio aceptara la recalificación del delito, y en vista de ello el juez señaló nueva fecha para el juicio oral y público. Otro resultado adverso para la defensa del juez Marco Vallecillo, que hasta ahora no logró su objetivo con vistas a un procedimiento abreviado en el que su representado sea juzgado por un delito de concusión y no por extorsión. Se celebró lo que es la audiencia a continuación del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado queda declarado fracasado. Se va a hacer lo que es la continuación de la audiencia preliminar para lo que es la otra semana, el día martes. Tras declarar fracasado el procedimiento abreviado, el juez agendó audiencia preliminar para el próximo martes 21, donde resolverá entre un sobreseimiento provisional o definitivo o el envío de la causa al Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción. Pues él va a tener que apegarse a lo que establecen los hechos de la acusación y luego emitir su auto en la cual puede decretar un sobreseimiento definitivo, un provisional o elevar la causa a juicio. Esos son los únicos elementos que tiene el juez para poder fallar en esa causa. El caso está en secretividad y solo en juicio se podrán conocer detalles sobre la extorsión y el destino real de 3 millones decomisados el 17 de agosto de 2023, cuando el fiscal general ordenó capturar al juez y a otro abogado cómplice cuyo caso subió a juicio. Si en verdad existe ese dinero, debería estar depositado en una cuenta del Banco Central a nombre de la OAVI. Si es dinero seriado, pues debería estar ese dinero en el expediente efectivamente seriado. Y lo más importante es cuál es el cruce de llamadas que se hicieron, quiénes son las personas involucradas, si hay terceras personas o no hay terceras personas, si en verdad existe el delito de extorsión como tal,
o lo que existe es un delito de cohecho o de chantaje. Hasta ahora, el Ministerio Público rechazó la solicitud de la defensa para recalificar el delito de extorsión a concusión. Bueno, otro de los temas que ha dominado el panorama judicial en las últimas semanas: suspenden audiencia de Romeo Vázquez y jerarcas militares tras presentación de apelación. La audiencia preliminar quedó suspendida temporalmente y depende de la Corte de Apelaciones si se reanuda o no. Repetimos, la audiencia preliminar del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, y los otros generales en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, acusados por la muerte de Isi y Obed Murillo, quedó suspendida luego de que sus equipos de defensa presentaran un recurso de apelación. De acuerdo con lo que explicó el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, la Fiscalía también presentó un recurso de apelación porque no compartió la decisión del juez que le dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de arresto domiciliario. Una vez que hay estos recursos presentados, pues se suspende la audiencia y se da el tiempo suficiente para el procedimiento de la apelación, manifestó Melvin Duarte. El general en retiro, Romeo Vázquez Velázquez, compartió recientemente un análisis jurídico del caso que implica a 3 generales en la muerte de Isi Obed Murillo en el marco del golpe de Estado de 2009. El mismo habría sido elaborado por exfiscales del Ministerio Público y en él identifican lo que estima ciertas falencias del Ministerio Público y citan que según el Código Penal en su artículo 1, la responsabilidad penal es estrictamente individual y no permite imputaciones colectivas ni basadas en jerarquía, sino únicamente en hechos probados que vinculen directamente a una persona con una conducta delictiva. Indican que toda imputación debe estar fundamentada en dolo o culpa y la Fiscalía no ha presentado pruebas al respecto. Esas y otras falencias que sustenten sus acusaciones no han podido ser fundamentadas, sostienen, tras abogar porque el sistema de justicia actúe conforme a ley y no sea instrumentalizado con fines políticos. Este jueves, las partes procesales acreditadas en el caso compra de hospitales móviles que involucra a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, participaron en la audiencia de saneamiento de la causa, en la que presentaron incidentes, recusaciones, nulidades y otras diligencias que deberán presentar posteriormente por escrito antes de que el tribunal señale fecha para inicio del juicio. Es una etapa de saneamiento del proceso para cuando estemos ya iniciando juicio oral y público, se inicie con un proceso limpio y con mucha imparcialidad. Esa es esta audiencia y fue señalada audiencia para el 31 de enero para debatir lo que tengan las partes, ya sea recusaciones, incidentes, nulidades, y de ahí pasar a la etapa de proposición de pruebas. La exministra Tábora, actualmente en arresto domiciliario, junto a los coimputados Carlos Luis Guevara, Daniel Ardón y Héctor Herrera, enfrentan cargos a título de cooperadores necesarios para los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en permiso de la administración pública, cuya pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público. Un juez de primera instancia resolvió este jueves conocer la extradición o conceder la extradición del ciudadano nicaragüense César Laínez García, solicitado por el Condado de Texas, Estados Unidos, por el delito de abuso sexual continuado. Y se ordena la misma para que sea juzgado en el estado de Texas el señor Laínez García. Asimismo, se mantiene el arresto provisional que deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán. Asimismo, enviar las certificaciones a las sedes diplomáticas involucradas en este proceso. La defensa de César Laínez García podría interponer recurso de apelación ante la instancia correspondiente dentro del plazo de los siguientes 3 días a partir de la fecha. Tras 2 días de búsqueda, fue recuperado de las aguas del río Chamelecón el cuerpo de la adolescente de 16 años que se ahogó el pasado martes mientras se fotografiaban con sus amigas. El hallazgo fue dramático para sus progenitores.
A 20 kilómetros de distancia de donde desapareció el pasado martes tras caer en el río Chamelecón, se encontró en la comunidad de Guaruma 2 el cuerpo de la joven Ruth Elizabeth Gómez, quien se ahogó al rescatar a otra amiga que cayó al río cuando se tomaban fotografías el pasado martes. La familia, en un acto de profundo dolor y desesperación, no esperó el levantamiento de ley y se llevó a su casa el cuerpo de la menor de 16 años para velar sus restos y darle un último adiós. Y yo le doy gracias a Dios porque ya hay en mi cuerpo de mi niña y con eso yo me siento bien, pues no es porque yo la recuperé, pero yo sé que va a estar en un lugar donde yo la voy a estar viendo, yo la voy a estar yendo a limpiar la sepultura y todo eso es lo que yo me consuelo. Nosotros me agarré la obligación de montar mi niña, ahorita me la llevo para mi casa, la voy a preparar. Tras 2 días de búsqueda, el cuerpo de bomberos recuperó el cuerpo que fue arrastrado por las fuertes corrientes del río Chamelecón hasta quedar varado en un banco de arena. Tiempo de búsqueda ya más de 24 horas porque es de las 6 del día de ayer y hasta ahora que ya la encontramos. Y fue desde el puente plateado que le dicen, sector Chamelecón. Ajá, ¿y le encuentran? ¿Ah? ¿Y a dónde le encuentran? Aquí le dicen Guaruma 2. Para este pastor evangélico es fundamental abrir espacios para proteger y guiar a nuestros jóvenes, quienes son vulnerables y enfrentan riesgos como las malas influencias, amistades perjudiciales y la distracción mental que genera el abuso de la tecnología. Debe de abrirse espacios, instituciones que presten más atención a la juventud, en las escuelas, desde el kinder, desde la casa, para así decirlo, pero la escuela, los colegios, las universidades, debemos de abrir esos espacios para eso, porque ahí está la clave para tener una juventud más de acorde a lo que el país necesita. El personal de medicina forense llegó a la vivienda donde se veló a la joven. Entre lágrimas, la madre suplicó a las autoridades que no se llevaran el cuerpo de su hija, deseando pasar unas horas más junto a ella. La adolescente de tan solo 16 años fue sepultada este jueves en el cementerio de Dos Caminos en Villanueva Cortés. Los vecinos del barrio Independencia de La Ceiba, conscientes de la importancia de la lectura, aunaron esfuerzos para montar una biblioteca comunitaria donde usted puede llevar libros, leerlos, devolverlos y donar otros si le apetece. Es nuestra nota positiva de este jueves. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Con el propósito de promover la lectura, los vecinos de Barrio Independencia han instalado una pequeña biblioteca en una de las avenidas de este populoso barrio. El objetivo es promover, ¿verdad?, la lectura. Mucha gente ahora casi no lee los libros y la gente puede tomar un libro y puede llevarlo a su casa, leerlo y puede devolverlo. Pero hay otras personas que se los llevan y no los devuelven, pero sí vienen sellados con el sello de Biblioteca Comunitaria de Barrio Independencia. La creatividad de estos pobladores, coordinada por la economista Indira Mendoza Aguilar, ha dejado un claro mensaje dentro de la población de la Nova y de Honduras. Ahora muchos de ellos llevan sus libros para que ésta se mantenga activa. Traen muchas personas, nos dicen, ¿puedo dejar libros? Sí, pero primero tengo que ver los libros yo y sellarlos y siempre ordenar la biblioteca. Sí, ha sido un gran mensaje porque incluso a través de las redes sociales la promovimos para que otros barrios imiten esta labor de Barrio Independencia. Esta es una pequeña biblioteca, pero dentro de ella hay muchos mensajes que han cambiado vidas, por lo cual es un proyecto que se espera llevar a los diferentes barrios de esta pintoresca ciudad turística. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Por su interés humano y porque retrata la realidad que atraviesa el sistema sanitario hondureño, en especial el Hospital Escuela, Telenoticias ofrece a ustedes una crónica escrita por la hija de uno de los galenos que siempre apostó por la atención en la salud pública, el doctor Guillermo Ayes, quien falleció el pasado 24 de diciembre mientras era atendido en el principal centro asistencial del país. Su hija, Ixchel Ayes, ha estremecido a la sociedad con un relato que llama a la reflexión para evitar
evitar que el Hospital Escuela siga trabajando con las uñas. En el Hospital Escuela trabajan con las uñas. A esa conclusión llegó Ixchel Ayes, hija del médico académico y exdocente universitario Guillermo Ayes, quien el pasado 24 de diciembre falleció en el principal centro asistencial del país en medio de las deficiencias y carencias del sistema sanitario público. A través de un sentido escrito, la joven narró la dolorosa experiencia vivida el día del deceso de su padre, un hondureño que buscó atención médica en el Hospital Escuela por la inmensa confianza que tenía en la asistencia de la emergencia pública. Tras ingresar al centro hospitalario a las 4 de la madrugada y entre la conmoción por la condición de salud de su padre, su incertidumbre creció cuando en la emergencia indicaron una muestra para laboratorio y le pidieron hielo, el cual compraron en las casetas ubicadas afuera del hospital. Luego comprendió la solicitud. El laboratorio no provee hielo para el transporte de muestras que requieran mantenerse en frío. Ayes contó también que en otro punto del hospital su madre esperó al menos 40 minutos por los resultados de un examen debido a que no lograban calibrar la máquina para hacerlo. Mientras tanto, su hermana se encargaba de la compra de tubos de ensayo color verde para poder realizar un análisis de laboratorio en un centro médico privado, porque en el Hospital Escuela el personal encargado de realizarlo inicia su jornada hasta las 7 de la mañana. Pero el viacrucis de la familia Ayes no quedó ahí, porque alrededor de las 6:40 de la mañana y luego de movilizarse a un hospital privado, comprar el tubo de ensayo, más hielo y regresar para que sacaran la muestra, identificaron al encargado del laboratorio, quien les informó que no sería posible realizar el examen porque no había reactivos. Explicó que mientras tanto, el médico de guardia se enfocaba en confirmar o descartar si su padre sufría de algún evento cardiológico, con esperanza que ese diagnóstico no fuera positivo, porque según le explicaron, el Hospital Escuela no está equipado para realizar esos procedimientos. A renglón seguido, Ixchel explicó que a las 8 de la mañana, desde el laboratorio privado donde llevaron las muestras, le confirmaron que el diagnóstico de su padre no tenía nada que ver con una falla en su corazón. Por desgracia, horas después, el doctor Guillermo Ayes murió en el principal hospital del país. Pese a la experiencia vivida, Ixchel Ayes destacó que el personal que iba conociendo el caso de su padre mostró calidad humana y empatía, y que mientras atendían a su progenitor, conoció de primera mano historias de otros pacientes muy similares, llenas de impotencia, frustración y dolor por la atención a sus allegados debido a las múltiples carencias. Para concluir, la joven señaló que el diagnóstico de su padre era complejo y que desconocía si la historia hubiese sido diferente con la atención de otro sistema de salud. Enfatizó que no puede reprochar los esfuerzos del personal del Hospital Escuela, pero sí dejó claro lo doloroso que fue para ella presenciar que en el principal hospital del país se encuentran trabajando con las uñas. La ministra de Salud, Carla Paredes, reaccionó a la denuncia hecha por la hija del doctor Ayes y dijo que investigará qué está pasando en el Hospital Escuela con la atención a los pacientes. Las carencias siguen siendo una pesadilla para quienes a diario visitan ese centro asistencial. Después que la hija del médico, académico y docente universitario Guillermo Ayes narrara en un escrito público la dolorosa experiencia sufrida en el Hospital Escuela el día de la muerte de su padre, la secretaria de Salud aseguró que investigarán la denuncia y lamentó la experiencia vivida por los familiares de un destacado profesional de la medicina, que dedicó su vida a la enseñanza de muchos médicos del país. Le aseguro yo que si hay un hospital que tiene ahora mismo cobertura total en reactivo, es el Hospital Escuela, y ya no le digo tubos, pero es muy fácil decirle a alguien en la noche no hay. ¿Sabe qué? No hay, vaya cómprelo, muy fácil, ¿verdad? Todas esas cosas, mire, esas denuncias nosotros las tomamos muy en serio, lamentamos muchísimo porque el doctor Ayes, además de colega, fue una persona que a este país le dejó un legado, una persona dedicada a la enseñanza absolutamente, y es duro que siendo colega, pues haya tenido que vivir eso su familia. Pero nosotros damos seguimiento a todo, a cualquier denuncia. De su lado, en el Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, explican que en efecto las carencias de insumos son una realidad a la que se enfrentan los pacientes. Considera que el problema es la falta de presupuesto, pues actualmente las autoridades están apagando fuegos, realizando compras menores con la caja chica. Podría haber problemas hasta con el oxígeno. Aquí se mencionó algodón, se mencionó suturas, se mencionó agujas, se mencionaron jeringas, o sea, se están haciendo compras menores, ¿verdad? Con la caja chica. Ayer me decía de la administración que con caja chica están resolviendo toda la problemática, pero para un primer centro asistencial, donde viene todo el pueblo, no es suficiente una caja chica.
necesitamos aprobación del presupuesto. Pero no solo la familia de Ayes ha sufrido en carne propia las carencias en el sistema sanitario público. Doña Clementina, quien a sus 73 años sufre de anemia, piedras en la vesícula y otras dolencias, se marchó este jueves pensando cómo hará para comprar el medicamento que no le entregaron en el hospital escuela. El que viene aquí a buscar medicamentos porque está muy enfermo y si no hay recursos, no trajo suficiente dinero, tiene que volver a ir para casa como salió de su casa, sin medicamento y sin nada. Hay personas que se mueren por falta de recursos, para usted ya sabe que el dinero sobre todo. Para este especialista, los casos anteriores solo son un ejemplo de la realidad que viven miles de hondureños en los establecimientos públicos de salud. Lamenta que la calamidad sea tan grande que incluso en el Seguro Social, los familiares de los derechohabientes tengan que llevar el agua para el consumo de los pacientes. Esta historia no solo pasa en el hospital escuela, es algo que pasa en el Seguro Social. Conocemos de muchos pacientes la historia de que les toca llevar el agua, litros, galones de agua, para que le puedan seguir dando una atención a su pariente en el hospital. Es lamentable. Munguía llama a las autoridades a priorizar en la salud del pueblo, mejorando la calidad de las atenciones de los pacientes. Asegura que aplaude iniciativas a largo plazo como la construcción de más hospitales y laboratorios, pero sugiere enfocarse también en solventar la falta de medicamentos, equipo médico e insumos, pues a la larga es lo que más impacta el día a día a los pacientes de más bajos recursos económicos. Guillermo Ayes, lo recuerdo. Un enorme médico, gremialista, académico. ¿Cuánto no le dio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al Colegio Médico, a las asociaciones de docentes? Además, entre sus publicaciones científicas destacan investigación del efecto del potasio celular sobre la regulación del volumen en células de la corteza renal de ratas, publicado en el Acta de Bioquímica Biomédica en 1989, y otro estudio sobre el uso de diuréticos en las salas de medicina interna del Hospital Escuela, publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas en el 2006. Presentó varios trabajos de investigación científica que aparecen en distintas memorias de la Semana Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue un buen médico, fue un gran gremialista, fue un investigador y lamentamos realmente la forma como murió el doctor Guillermo Ayes. Y fíjese usted que no, la hija no está hablando contra el Hospital Escuela, no está hablando contra el personal, sino contra las carencias. Es un hospital que desde hace varios años cumplió realmente la capacidad para atención médica y servicio a la ciudadanía del que fue diseñado. Se nos quedó chiquito y a pesar de sus carencias y sus limitaciones, el Hospital Escuela, yo digo que hay que agradecerle que todavía, pese a que está moribundo, salva personas, pero esas carencias son indignas. Esas carencias son indignas. Córtense, reduzcan algunos presupuestos de cualquier institución del Estado y facilítenle 1.000, 2.000 millones de lempiras al Hospital Escuela para que atienda con dignidad a la gente. No estamos hablando contra el colegio médico, contra los médicos, contra las enfermeras, contra la institución como tal. Esa es la voluntad política que no existe para que haya un poquito más de presupuesto para que se trate con dignidad a la gente. Me está llamando el doctor Carlos Sánchez, el doctor Carlos Sánchez, director de atención en salud del Hospital Escuela. La denuncia no es contra él, no. Y el doctor sabe, nos conocemos, que la denuncia no es contra él, es contra esas limitaciones del Hospital Escuela. Doctor, buenas noches, bienvenido aquí a TN5. Muy buenas noches, licenciado Renato. Un abrazo y particularmente de todas las expresiones que usted ha estado vertiendo, la sociedad científica del gremio médico pues realmente reciente, y de hecho pues nosotros hacemos llegar a la familia nuestras más sinceras condolencias. La doctora Marta, la esposa del doctor, el doctor Ayes, para mí una persona
que la llevo en mi corazón porque fue parte de mi formación como fisiólogo, en las clases de fisiología, en los estudios que muchas veces él compartió con nosotros. Una persona realmente ponderada, un científico nato y una persona realmente un amigo verdadero. De hecho, quiero decirle a toda la comunidad como tal, particularmente yo sigo pensando, soy pediatra, y si a mí me pasara algo, el primer lugar donde yo quisiera que me llevaran es el hospital escuela. Es el lugar donde, si yo tuviera una emergencia, allí yo quisiera estar. Y el hospital, el doctor Ayes, probablemente así lo pudo haber pedido porque él sabía lo que había formado y nos formó a nosotros como tal. De hecho, yo estuve durante todo el proceso cuando yo supe, y yo llegué exactamente 6:25 de la mañana, que yo ya estoy ahí. Inmediatamente yo me fui, yo estuve participando del proceso con el médico que lo atiende en el cuarto de estabilización. Nos tomamos el tiempo, contribuimos a pasar al doctor Ayes ya a una unidad de cuidados para su monitoreo más fino, y también pregunté sobre todos los procesos en los cuales qué podía haber estado pasando con el doctor Ayes. Tenía 73 años, el doctor todavía estaba con un potencial importantísimo, eventualmente pues pudieran haber ahí algunos procesos. Se pensaba en que la alteración que pudo haber tenido él era algo cardiovascular. La hija de él realmente dice el sentir de ella y nosotros compartimos cada una de las cosas que ella apunta. Probablemente hay algunas cosas que se deberían de entender. Lo del tubo verde, sí, mire, va en relación, de hecho, porque ella, y lo insiste, ¿verdad? Insiste, ella no es nada contra el hospital, contra los médicos, contra el servicio, sino de que haberle solicitado que se hiciera eso es porque descartar inmediatamente si había un compromiso cardiovascular. ¿Por qué? Porque una muestra que se toma, licenciado, en ese tubo verde es para mandarla a hacer, porque nosotros no tenemos la prueba ultrasensible para detectar los niveles de troponina, que son las que inmediatamente nos puede decir si un fenómeno cardiovascular se está dando ahí. Entonces, por eso, pero sí tenemos las otras que de repente se tardan un poquito más, el tubo es de color diferente, el proceso se hace conservándolo siempre a una temperatura adecuada, se necesita agua fría o hielo y se puede mandar y se procesa como tal. La ultrasensible nosotros no tenemos, resulta ser más cara, ambas nos pueden servir, pero la podemos obtener de manera más rápida y es mucho más sensible. Esa fue una de las indicaciones por la cual se solicitaba pues venir y hacer eso para tomar la determinación sobre el manejo isofacto que tenía que dársele al doctor si fuera que se trataba de un proceso, de un evento coronario. Bueno, doctor, lo entendemos y yo sé que quisieron ustedes salvarle la vida al doctor Ayes, pero es que los relatos que surgen del Hospital Escuela, como le sucedió al doctor Ayes, son relatos frecuentes. Y digo, no estamos contra la institución. Esa institución es una institución heroica, el Hospital Escuela. Está dando más de lo que se pensó o para lo que fue diseñado el Hospital Escuela. Lo que requerimos es voluntad política. Lo que requerimos son más recursos económicos para que el principal centro asistencial del país esté bien pulido y atienda a la cantidad de hondureños que vienen de todos los lugares del país creyendo que ahí llegan al mejor hospital, que de hecho lo es, pero con muchas carencias. Así que yo diría que nos sirva de reflexión esto que le ha pasado al doctor Guillermo Ayes y que le pasa diariamente a decenas de hondureños para que prioricemos. Yo sé que hay muchas partidas presupuestarias de dinero que se despilfarra en el Estado, no de ahora, de los últimos 3 años, siempre fue así, que si se le asignan unos 1.000, 2.000 millones de lempiras adicionales al Hospital Escuela, mucha gente puede sobrevivir. Yo soy de los que creo que ahí, en el Hospital Escuela, mueren muchos hondureños por las carencias del hospital, Y esa es la reflexión a la que llamamos
al Estado de Honduras, al gobierno central, a los gremios sanitarios, colegios médicos, de enfermeras y todos los gremios que trabajan ahí en esos hospitales, para que presionemos a los gobiernos a que se dignen mejorar los presupuestos para estas instituciones. Gracias, doctor Carlos Sánchez. Nosotros sabemos que los médicos hacen todo lo posible por salvar vidas, pero trabajan con las uñas, como lo dice la hija del doctor Guillermo Ayes. ¿Tenemos más información sanitaria, Cristina? Sí, la Secretaría de Salud, Carla Paredes, reveló este jueves la existencia de una planilla fantasma en el Hospital Escuela. Detalló que detectaron al menos 43 supuestos empleados que mensualmente cobran su salario, pero que nadie conoce quiénes son y en qué áreas del centro asistencial laboran. No aparecen por ningún lugar. De entrada no vamos a pagar. De entrada se corta el pago inmediatamente. Estos ya no aparecerán, en nuestra lista no están porque no los encontramos. Pero seguimos dándonos el tiempo de buscarlos porque el Hospital Escuela es enorme, tiene muchos departamentos, muchos sistemas, para ver si están en algún sitio en el que nadie ha entrado o no ha llegado y ver si existen. Esperamos en poco tiempo saber. Si no existen, pues nosotros haremos las denuncias que correspondan, porque eso es lesivo al Estado. La funcionaria indicó que de momento realiza las investigaciones pertinentes a nivel de la CESAL y del Hospital Escuela, pero que al tener toda la información relacionada con la irregularidad, no dudarán en trasladar el caso al Ministerio Público. La Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó este jueves la tercera edición de la campaña Guerra contra la Basura 2025 con el objetivo de eliminar los focos de contaminación de los espacios públicos y convertir el municipio del Distrito Central en uno de los más limpios del país. Yo quiero aprovechar la presencia de mis colegas periodistas que están hoy aquí para que le muestren a la ciudadanía este esfuerzo en conjunto entre varias instituciones que hace atención a puntos críticos en la ciudad, mercados, centro histórico, barrios, colonias. Hoy recogemos 40 toneladas y el día siguiente están en el mismo sitio las mismas 40 toneladas. No es posible y es ingrato frente al esfuerzo que estas 500 personas que están aquí hacen día a día para mantener su casa. Es su casa, querido ciudadano, limpia. A diario, la municipalidad capitalina invierte más de 1 millón de lempiras para recolectar los residuos en la ciudad. En otra temática, el canciller Eduardo Enrique Reina informó este jueves que iniciaron las reuniones orientadas a fijar una posición conjunta regional sobre el tema migratorio y las posibles deportaciones que pueda realizar la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos. El canciller posteó lo siguiente: da inicio a la reunión en México sobre movilidad humana en la ruta norte del continente hacia una gestión ordenada, segura, regular, responsable y humana, convocada por las presidentas Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum. Se inicia un diálogo productivo entre países hermanos para generar un espacio conjunto de discusión, análisis y de generación de coordinación de políticas, posiciones y cooperación integral para atender el fenómeno migratorio desde una visión común y colectiva. Ello debe tener un enfoque en derechos humanos, dignidad de los migrantes y los retos que enfrentan, aseveró el canciller. Representantes de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes a escasos días de que asuma el poder Donald Trump demandan al gobierno la urgencia de un plan de respuesta ante la posible emergencia humanitaria que se avecina si se concreta la amenaza de las deportaciones masivas. Es tiempo de dialogar, aseguran. A 4 días de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prima la incertidumbre en cuanto a los posibles escenarios en el país ante la amenaza de deportaciones masivas. El informe más reciente de la Asociación para una Sociedad Más Justa proyecta que de cumplirse un 10% de la meta con Honduras, la cifra rondaría las 10.000 deportaciones al mes, lo que implicaría una posible emergencia humanitaria, indican representantes de organizaciones que velan por los migrantes y que dicen no ven un plan de respuesta inmediata. En cuanto a garantizarles empleo, en cuanto a garantizarles la seguridad, una vivienda, acceso a la educación y todo un proceso de reintegración social. No vemos que haya un plan, una estrategia clara de preparación y en ese sentido nosotros como organizaciones estamos en la disposición de que, como hemos venido colaborando, dialogar, conversar para ver de qué manera podemos abordar esta situación.
Un diálogo amplio y participativo en cuanto al tema, reiteran, es urgente entre el gobierno y diferentes sectores para definir estrategias que mitiguen las posibles consecuencias. Lo que podría pasar es que de no encontrar condiciones para reinsertarse, la población podría buscar otros destinos laborales como España, por ejemplo, regresar en una ruta migratoria de alto peligro hacia Estados Unidos, donde podrían buscar zonas de mayor riesgo, y además esto genera que los que se dedican al tráfico ilegal de personas eleven los costos. Ya se está dando, hay muchas personas que dicen que pagan hasta $15,000 para pasar hacia Estados Unidos. A nivel económico, el impacto por una baja en las remesas que envían los migrantes y que superan los 9.000 millones de lempiras al año no se podría obviar, indica este economista, cuando estas constituyen un 40% de los ingresos de los hogares receptores que utilizan en canasta básica, salud y educación. Y hay otro tema muy importante, y es que la liquidez del mercado financiero es debido a la entrada de remesas. Las remesas no solamente sostienen el consumo de millones de hogares, sino que también mantienen o estabilizan más o menos el precio del lempira frente al dólar. Si esas entradas de dólares por concepto de remesas se detienen o caen, estaríamos entonces también en un proceso difícil en cuanto al precio del lempira frente al dólar. Ante este panorama, las acciones son urgentes, reiteran los entendidos, para enfrentar a corto, mediano y largo plazo el tema migratorio. A 16 días de que la presidenta Xiomara Castro les ordenara en cadena nacional el reperfilamiento de los más de 16.500 millones de dólares de deuda pública, las autoridades de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras, a través de un comunicado, anunciaron este jueves que iniciaron un riguroso proceso de análisis técnico de la deuda con el objetivo de encontrar oportunidades voluntarias de refinanciamiento, o sea, de mutuo acuerdo con los organismos de crédito y acorde a las condiciones del mercado, es decir, que van a acercarse a los acreedores para iniciar conversaciones, pero no garantizan que se vaya a lograr con toda la deuda, como lo solicitó la mandataria el pasado 31 de diciembre. También destacan que el gobierno ha mantenido la disciplina fiscal y la transparencia de las finanzas, logrando pagar más de 6.600 millones de dólares en servicio de la deuda entre 2022 y 2024, denotando la solvencia financiera de la actual administración. Esto ha permitido recuperar la confianza de los inversionistas y los mercados al firmar con el Fondo Monetario Internacional y colocar un bono soberano por 700 millones de dólares, asegura el Gabinete Económico. La canasta básica alimenticia de 30 productos esenciales alcanzó un precio de 12.344 lempiras al 31 de diciembre del 2024, reflejando un incremento de 104 lempiras en comparación al año anterior, según reporte de la Secretaría de Trabajo, indicando que las rebajas registradas compensaron en gran medida las alzas durante el año. Según analistas, el costo de la canasta básica sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los hondureños, ya que el ingreso promedio de quienes tienen un salario es de 9.138 lempiras y el 59% de los hogares están en situación de pobreza, de acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, publicada en diciembre pasado. Las empresas que tienen de 16 empleados en adelante están obligadas a pagar el bono educativo a los empleados que devengan salarios de hasta 2 salarios mínimos y tienen hijos estudiando a nivel de kinder, primaria y secundaria, y este año los montos varían desde 1.734 a 2.103 lempiras, dependiendo del tamaño de la empresa y el rubro al que se dedica, informó la Secretaría de Trabajo, indicando que debe ser pagado después del primer trimestre de clases. El efecto de las políticas monetarias de los últimos 3 meses ya se hace sentir en la población que inicia el año experimentando alzas en los precios bajos, poniendo como argumento el deslizamiento de la moneda y la subida en las tasas de interés, entre otros aspectos.
Desde las tortillas hasta los insumos para producir comienzan a subir de precio este 2025 y el argumento es que se depreció la moneda, subieron las tasas de interés y el salario mínimo. Según este economista, en parte sí es un efecto de las políticas monetarias de los últimos 3 meses. Todo aquello que estamos importando se está encareciendo. Por tal razón está teniendo un impacto directo sobre el costo de la canasta básica. Y de la misma manera, el incremento de la tasa de política monetaria ya quedó demostrado que incitó rápidamente a una subida de las tasas de interés. Sin embargo, hay quienes aseguran que en muchos casos es especulación. Por ejemplo, en los fertilizantes e insumos, la alza debe ser proporcional a lo que se ha devaluado la moneda, porque es un producto importado. Pero hablar de 200 o 300 lempiras por un quintal es un abuso. Este fenómeno ya se ha dado, ¿verdad? Que cuando se avisora que va a haber un aumento en algunas de las fórmulas o de las fuentes o de las materias primas que se utilizan comúnmente, se anticipan los subdistribuidores a acaparar fertilizante, comprarlo barato en este momento y empezar a aumentar el precio antes de. De igual forma en los alimentos básicos como las tortillas, ya que la mayoría de insumos han mantenido estabilidad de precios y son pequeños negocios que no cumplen el salario mínimo, dice este representante de los consumidores. Entonces no hay condiciones ni justificaciones para un incremento de la tortilla de maíz en Tegucigalpa ni en otros lugares del país, a menos que puedan presentar costos que no puedan desmentir un precio elevado. También consideran que las alzas se están dando por la incertidumbre que persiste en la economía, ya que las autoridades no han detallado hasta qué punto se va a devaluar la moneda o si las tasas de interés volverán a subir. Bueno, es el turno de nuestra sección El Emprendedor. El Emprendedor, Renato. De emprendedores y emprendedoras. Hoy es una joven hondureña que combina sus estudios universitarios con su trabajo en la belleza para generar empleo. Y así hay miles y miles de hondureños. Y se trata de Erika Valladares. Erika Valladares es una joven estudiante de una universidad de la capital que combina su tiempo en las aulas de clases con un emprendimiento que puso en marcha con el apoyo de su familia. Se trata de un salón de belleza que debe administrar y cuidar, pues de esa responsabilidad depende su futuro y los salarios de sus empleados. El salón de belleza se llama Galet Beauty Studio, estamos ubicados en calle Los Alcaldes. Nosotros buscamos ofrecer una experiencia a nuestras clientas, ya sea en la comodidad y seguridad, en el espacio, y en cuanto a los servicios buscamos ofrecer productos de calidad y servicios bien hechos a un precio accesible. Según Valladares, el personal es especializado para todos los servicios que los clientes requieren y a precios módicos. Lavados, secados, ondas, peinados ya sea para eventos formales o para día más casual. También ya tratamientos que requieren químicos y un poco más de técnica serían los balayage, los tintes, las baby lights y las queratinas. Manicure, pedicure spa, tenemos uñas acrílicas, refiles. Los horarios de atención son de lunes a sábado, desde las 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Erika invita a las capitalinas a visitar su salón de belleza que se ubica a la par del supermercado La Colonia, número 2, en la calle Los Alcaldes de la capital. Las transferencias bancarias son una de las operaciones más habituales que realizan quienes poseen una cuenta bancaria y en Educación Financiera te contamos el tipo de transferencias que existen. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. ¿Qué tipos de transferencias existen? Ordinarias. El plazo para recibir el dinero es de 1 o 2 días hábiles. Urgentes. Los fondos se transfieren normalmente en el mismo día en que se ordena la operación. Inmediatas. La transferencia se realiza en el momento. Plazos de ejecución de las transferencias bancarias. En general, tanto las transferencias nacionales realizadas en lempiras como las internacionales realizadas en dólar o en euro
dirigidas a países como Honduras tienen un plazo máximo de un día hábil. Más líderes departamentales y comunales del Partido Liberal abandonaron el barco de Maribel Espinosa para unirse al movimiento Vamos Honduras de Salvador Nasralla, quien juramentó a sus nuevos miembros, entre ellos los exdiputados Manuel Antonio Alberto y Orlando Romero. Aquí estamos un pequeño grupo del equipo departamental de Copán, que nos integramos a partir de este momento a trabajar por Honduras a través del movimiento Vamos Honduras. No nos vamos a arrepentir porque sabemos la calidad de personas del ingeniero Nasralla. De acuerdo a Romero, todos estos movimientos fortalecen a la corriente interna de Nasralla en el Partido Liberal. El movimiento Juntos por el Cambio, liderado por Jorge Calix, oficializó este jueves la incorporación de Fabiola Bodoc, quien era la precandidata a la alcaldía por el Distrito Central de Salvador Nasralla. Aquí no hay eso de trance, de resentimientos, de berrinches. Yo no he venido a pedir puestos, me sumo a las filas de Jorge Calix como una obrera, nada más, de mi Partido Liberal. Me siento súper aliviado, porque sinceramente nunca confié en que ella fuera verdaderamente liberal. ¿Por qué? Porque su hermana es ministra, ella fue ministra, ¿de quién? De la persona que está hundiendo a Honduras, que es Mel Zelaya. O sea... Nasralla enfatizó que no desea tener a su alrededor a personas con una relación cercana al asesor presidencial Manuel Zelaya. Van a ser las elecciones internas y primarias más calientes y complicadas. Mucha gente de Maribel Espinosa se está sumando a Salvador Nasralla. Y alguna gente de Salvador Nasralla se está yendo para donde Jorge Calix. La gran pregunta es si al final Maribel Espinosa terminará haciendo una alianza con Salvador Nasralla para participar en las primarias. Ella ha dicho que no, que llega hasta el final, pero inclusive uno de los precandidatos presidenciales en la fórmula de Maribel se ha pasado a las filas de Nasralla. Vamos a ver el desenlace en estos próximos días en los movimientos internos del Partido Liberal. Pero la situación en el partido va más allá de que los aspirantes a cargos de elección popular en este momento decidan pasarse de un movimiento a otro. Miren ustedes, con este audio de Salvador Nasralla de 2017, donde asegura que es amigo de las maras y pandillas, el precandidato liberal Jorge Calix comienza a calentar la contienda primaria en esa institución política. Yo no comparto la premisa de que los mareros son buena gente. Mi plan y mi compromiso con Honduras es hacer en este país lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, así de sencillo. De manera que rechazo el plan Nasralla de darle tregua a las maras. Al contrario, voy a trabajar día y noche para que Honduras sea un país libre de maras. Dice que ocupamos un candidato serio, responsable, definido. Ese es Salvador Nasralla. Mi candidato no es corrupto. Mi candidato no fue el que juró defender la Constitución y las leyes para pasárselas por allá donde dijimos. Bueno, se nos invirtieron las citas. Se nos invirtieron las citas. Bueno, pero no lo editamos correctamente. Pero bueno, ya van a ver ustedes o escuchar cómo reaccionó Salvador Nasralla luego de que Jorge Calix... Yo le digo aquí a Jorge Calix y a Maribel Espinosa y a Luis Zelaya, ustedes formarán parte de mi gobierno liberal. Pero ahorita cada uno se defiende como puede. Bueno, no escuchamos el audio de Salvador Nasralla cuando dice Cali que en el 2017 Nasralla admitió que era amigo de las maras y pandillas. Pero Nasralla responde que al final todos los precandidatos del Partido Liberal van a terminar
sumándose a él. Así está la contienda en el Partido Liberal de Honduras. Bueno, sobre esta temática político-electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, aseguró este jueves que este órgano ya activó el proyecto relacionado a la vigilancia de la propaganda electoral para las elecciones primarias de marzo, periodo que inicia el próximo sábado 18 de enero. Hemos activado ya el proyecto relacionado con esto y se estará realizando, por supuesto, las verificaciones de ley. Esperamos que todo se lleve conforme a la normativa y hemos emitido ya también el acuerdo en el cual se establece un salario mínimo para el tema de aportaciones para campaña y para el techo que se establece en materia de cálculo de multas en caso de infracción. Telenoticias conoció que el Consejo Nacional Electoral ya habría desembolsado 15 millones de lempiras a cada uno de los partidos políticos que participarán en primarias, Libre, Liberal y Nacional, para la capacitación de los miembros de la Junta Receptora de Votos, pero la consejera presidenta descarta ese hecho. No se ha hecho un desembolso y de hecho no es obligatorio hacer un desembolso para capacitaciones. Eso es importante, depende de la modalidad de capacitación que se elija, dependiendo de eso, es que se hace o no se hace desembolsos para poder hacer, y eso se liquida, por supuesto, ¿verdad? Está sujeto a parámetros de transparencia y de rendición de cuentas, para transporte, para logística y para el montaje de los eventos. Hemos elegido una capacitación que es conjunta con los partidos políticos y efectivamente se va a hacer una transferencia próximamente. Estamos en el momento de emisión del reglamento. La funcionaria electoral manifestó que esos fondos, cuando se transfieran a los partidos políticos, deben usarse exclusivamente para realizar capacitaciones. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos sostuvo un encuentro con el Centro Carter como parte del interés que ha mostrado esta organización para ser parte de la observación electoral de las elecciones primarias de marzo. Y hemos establecido algunas interacciones sobre la necesidad que tiene la unidad para este proceso de fiscalización de las inversiones que se realicen en estas elecciones primarias. Igual algunos comentarios muy útiles para la institución y el acompañamiento que ellos van a darle a este proceso primario, a pesar de que no han sido invitados, es una de las manifestaciones de la asesora principal, pero que ellos tienen la voluntad de acompañar que este proceso electoral. El Centro Carter expresó su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y se comprometió a seguir brindando asesoría para asegurar la implementación de los más altos estándares de transparencia y ética en las próximas elecciones primarias. A escasas horas de que inicie el banderillazo para la propaganda en las campañas políticas, la Unidad de Política Limpia sigue sin haber recibido el primer desembolso de 30 de los 110 millones de lempiras que le aprobó el Congreso para fiscalizar el origen de los fondos de las campañas. Según los comisionados, los equipos de trabajo para hacer las supervisiones no se han contratado por falta de recursos financieros. Poco a poco va quedando en evidencia la falta de voluntad que tiene la élite política para que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización pueda realizar su trabajo sin obstáculos. Luego que este jueves el comisionado presidente de esa institución denunciara que Finanzas no ha realizado el primer desembolso del presupuesto para las elecciones primarias. Hoy, 16 de enero de este año, de 2025, a exactamente 9 meses de cuando solicitamos el presupuesto, aún no hemos recibido los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la unidad para poder arrancar con los proyectos de fiscalización. El presupuesto de Política Limpia, como también se le conoce, fue publicado en la Gaceta el pasado 13 de diciembre y a la fecha Finanzas ya debió hacer el primer desembolso de 30 millones de los 110 que se le aprobó a la institución. Esto provocó los primeros conflictos en la institución, de acuerdo a la comisionada Ivonne Ardón. Prácticamente a 2 días, es decir, el 18, nuestros equipos debieron haber estado contratados, capacitados y desplegados en las principales ciudades y en otros sectores que son de interés de la unidad fiscalizar, y no se podrá hacer porque no está ese talento humano en la institución. Las señales en la élite política para no fortalecer la Unidad de Política Limpia son claras.
En el Congreso se encuentra engavetado un proyecto de ley con reformas para darle independencia a la institución desde abril del año pasado y se evidencia aún más con la tardanza para el desembolso del presupuesto. Actores interesados en detener el proceso de fiscalización y de auditoría de la unidad, aquí frente a las cámaras, estos dos comisionados que tienen, les mandamos a decir que nosotros no nos vamos a detener. La población exige respuestas de sus instituciones y de sus autoridades, y al menos de esta unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización van a tener respuestas. En la sociedad civil sostienen que la Unidad de Política Limpia sigue siendo una institución sin dientes para detectar el origen de los fondos que utilizan en sus campañas los políticos, que son los más favorecidos con esta situación. Falta de voluntad política, pero también ligada a que no quieren que efectivamente se genere, ¿no?, una fiscalización a cómo y quién financia las campañas políticas de la mayoría de estos precandidatos y posteriormente candidatos. Los comisionados de Política Limpia exhortaron a todos los precandidatos para abrir la cuenta bancaria antes del inicio del periodo de propaganda electoral y de no hacerlo serán expuestos a la opinión pública la próxima semana. Bueno, y esta tarde-noche se inauguró el nuevo edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, en la avenida Los Próceres, aquí en la capital de la República. El corte de cinta lo realizó la embajadora Laura Dogu junto al designado presidencial Renato Florentino. Al comenzar este 2025, también es el tiempo para celebrar lo nuevo. Un año nuevo y un edificio nuevo. Y la próxima semana, una administración nueva en los Estados Unidos. Mientras reflexionaba sobre el nuevo año y nuestra próxima mudanza a esta nueva ubicación, pensé en cómo este impresionante edificio demuestra nuestro compromiso de fortalecer nuestros vínculos. La nueva sede diplomática iniciará operaciones en las próximas semanas, anunció Dogu, al tiempo de prometer que se mejorará la eficiencia en el servicio para quienes solicitan visa y para los ciudadanos estadounidenses. Cuando nos mudemos a este edificio en unas semanas, no solo será un espacio de trabajo, sino también un centro de colaboración y un puente que conecta a los ciudadanos de nuestros dos países. Con una sección consular de vanguardia, mejoraremos la eficiencia en el servicio. La edificación estuvo a cargo de la firma de arquitectos de Nueva York, con una inversión de más de 320 millones de dólares. ¿Te imaginas el costo de este edificio? Sí. 320 millones de dólares. Bueno, casi los 10.000 millones de lempiras. Casi los 10.000 millones de lempiras. Y un diseño que fusiona elementos de las culturas estadounidense y hondureña. La arquitectura refleja las montañas de Tegucigalpa y los motivos lencas representan las ricas tradiciones, comentó la funcionaria estadounidense. Sí, un poco más de 8.000 millones de lempiras el costo de este edificio. Lo que demuestra esa relación histórica entre Estados Unidos y Honduras, ¿no? Ese edificio es cemento, es concreto, es varía, pero refleja esa relación histórica entre Honduras y Estados Unidos. De hecho, los intereses de Estados Unidos en la región, lo importante que para ellos es esta relación con Honduras, que ojalá mejore, porque en los últimos años ha habido mucha discrepancia entre el gobierno nuestro y Estados Unidos. Pero el edificio es una muestra de esa relación histórica entre ambos países. Hay millones de hondureños indocumentados y viviendo legalmente en Estados Unidos que nos dejan anualmente 9.000 millones de dólares. La mayor parte de nuestras exportaciones va al mercado de Estados Unidos. Por eso es fundamental que ambos gobiernos hagan lo posible por mantener unas relaciones cordiales, porque a ambos nos convienen. Los intereses de ellos en la región, Latinoamérica, y nuestros intereses también. Mira cuánta gente llegó, cuánta gente llegó. Y ahí estuvo uno de los aspirantes a cargos de elección popular en el Partido Liberal, José Luis Moncada. Ahí lo ves. Sí, con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos la embajadora Laura Dogu.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Los incendios forestales que siguen arrasando en Los Ángeles y comunidades enteras que han desaparecido frente a las llamas, pues ante esto es lo que dice las organizaciones de la ONU, que el aumento de los incendios forestales provocados por el clima exige más inversión en prevención, es decir, se pueden detener las llamas antes de que se produzcan, porque ahora con el calentamiento global entonces tenemos mayor intensidad de estos incendios forestales y se están presentando con mayor frecuencia. A propósito de incendios forestales, mire que estamos iniciando el año y ya en las últimas horas se han generado al menos 12 focos de calor en nuestro país, puntos de calor en donde se puede producir un incendio forestal en cualquier momento. Atención con esto. Mientras, para esta jornada de viernes, pues vamos a cerrar con condiciones bastante estables en el territorio nacional. Eso sí, al amanecer de este viernes con temperaturas bastante bajas en buena parte del territorio hondureño, ya les muestro, mientras en cuanto a humedad, muy poco ingreso de humedad a través de la parte norte, porque seguiremos con vientos del noreste y algunos residuos del Frente Frío número 23 que se recorta hacia el Caribe. De hecho, la humedad relativa se mantendrá entre 17 y 27 sobre el territorio nacional en buena parte del día. Y hablando de las temperaturas que ya les mostraba, solo la anomalía que se mantiene desde parte de Nicaragua, pasando por la zona sur y los municipios del occidente del país fronterizos con El Salvador. Y temperaturas bajas, les decía, 13 pueden descender aquí en el centro en hora del amanecer, 9 en zonas del occidente, pero luego suben a 30 y sobrepasando los 30 en algunos sectores como la zona sur, que puede llegar a 37, mientras pues tendremos un índice ultravioleta elevado justamente en el sur, centro, occidente y algunos puntos del oriente. Y el oleaje que se mantiene bastante estable, de 1.8 metros de altura máxima en la parte norte y en el Golfo de Fonseca, ahí por encimita de 1 metro para esta jornada de viernes. A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Declaran en secretividad caso de presuntos sobornos a 2 magistrados del Poder Judicial y empresario Charles Bográn niega denuncia de Bertetti. Fiscalía rechaza recalificar delito al juez Vallecillo. Fracasa audiencia de procedimiento abreviado, irá a juicio oral y público. La crisis del Hospital Escuela desnudada en una crónica escrita por la hija del doctor Ayes, quien murió en Nochebuena. Sorprendida reacciona ministra de Salud tras relato hecho por la hija del doctor Ayes y anuncia investigación en el Hospital Escuela. Inauguran nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.